Hola, muy buenos días. Gusto en saludarlos, darles la más cordial bienvenida a nombre del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, FARO, de la Universidad del Desarrollo, y agradecerles su presencia en esta nueva edición del ciclo de charlas Voces de la Democracia, un espacio donde buscamos, ¿cierto?, a través del análisis, la reflexión y la visión de diversos invitados, tanto nacionales como extranjeros, reflexionar, ¿cierto?, sobre el sentido de la democracia y sobre los desafíos que se presentan, se vislumbran en nuestro tiempo, en este presente siglo XXI, ¿cierto?, en América Latina. Este espacio no es sino reflejo del esfuerzo de FARO, eh, del espacio del que yo como investigador tengo el honor de formar parte, y que se remite, ¿cierto?, ya a abril del año pasado, 2022, donde comenzó a funcionar, a entregar, digamos, espacios académicos de reflexión, que buscan precisamente contribuir, ¿cierto?, al bienestar de Chile, al bienestar de sus ciudadanos, mediante la producción y generación de contenidos sólidos, un enriquecimiento del debate nacional y la formación también de talento académico joven. Una pretensión sin duda que se sustenta en la fundamentación ética que nos convoca a nosotros como centro de estudios, y que creemos refleja los pilares de una democracia representativa, y de una sociedad al final del día libre. Dicho lo anterior, quisiera entregarle la palabra a don Nicolás Monkever, quien introducirá también a nuestro invitado del día de hoy, don Jaime Durán. Muchas gracias, y que tengan un buen día. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en una nueva versión de Voces de la Democracia. Gracias, Pedro. La política está cambiando mucho en Chile, en América Latina, en todo el mundo. Los paradigmas que ordenaban el debate político hace unas décadas atrás hoy día parecen estar obsoletos. Sin embargo, tampoco hay certeza de cuáles son los nuevos paradigmas o si estos fueron reemplazados. Las mismas razones que a muchos ciudadanos llevan a votar por un candidato se transforman en las razones por las cuales a los pocos meses ese elegido, esa autoridad elegida, cae en su aprobación. Y con toda esta tormenta de cambios, si hay alguien que ha sido un especialista, que ha seguido en detalle todo lo que está pasando, que ha buscado una explicación más allá de las estadísticas de este fenómeno que no solo se dan en nuestro país, sino que en América Latina y el mundo, es nuestro invitado de hoy, Jaime Durán Barba. Jaime es académico, es un destacado profesor en Estados Unidos, tiene un programa que ya ha sido exitoso por mucho tiempo, que él nos podrá contar, pero no solo es un académico que se come los libros y tiene una pluma prodigiosa, sino que además es un verdadero estratega político. Y yo creo que son pocas las campañas exitosas, épicas en América Latina que no han tenido su contribución. Ha sido estratega de importantes candidatos en México, en Paraguay, Ecuador, Brasil, ¿para qué decir en Argentina, donde estuvo detrás de todas las campañas exitosas de Mauricio Macri y de todas las campañas que sorpresivamente tuvieron cambios en su estrategia a mitad de camino y se pudo ver dónde estuvo su contribución? Sus libros son realmente apasionantes, se los recomiendo, yo he leído algunos de ellos, particularmente ¿Dónde está la gente?, que analiza esta nueva forma de llegar al electorado, el arte de ganar elecciones, la política del siglo XXI, arte, mito, ciencia, entre otros. Tiene una decena de libros. La verdad es que es un honor para nosotros, como universidad, como programa FARO y como plataforma Voces de la Democracia, escucharlo. Y debo terminar esta introducción haciendo una confesión. Yo compartí con él varias conversaciones en mi cargo como embajador en Argentina, y debo decirlo, él me anticipó muchos de los fenómenos políticos que posteriormente vivimos en Chile. Sin más palabras, dejo con ustedes a Jaime Durán Barba. Es un honor tenerte con nosotros, Jaime. Muchas gracias por la generosa presentación, Nicolás. Muchas gracias por la invitación de la universidad para participar de este valioso foro. Lo que tú dices
y lo hemos conversado varias veces, es real. Vivimos una crisis impresionante de la democracia representativa en América Latina y en el mundo, sin que se haya consolidado un nuevo paradigma para comprenderla. Lo que hay es crisis por todo lado y problemas para tratar de entender. En definitiva, todo tiene que ver con la evolución tecnológica, la revolución tecnológica. La primera revolución industrial de la máquina de vapor y del ferrocarril fue la madre de la democracia. Ahí empezamos a pensar en términos democráticos, pensamos ya que no era necesario que los gobernantes pertenezcan a familias predestinadas para eso. Pero esta tercera revolución industrial es una revolución que no solo alteró nuestra relación con los objetos, como la primera y la segunda, sino que alteró nuestra cabeza. Estamos empezando a ser una especie distinta, como dicen Ray Kurzweil y Harari. En el siglo XX aparecieron las computadoras que crecieron exponencialmente según la ley de Moore, y actualmente en nuestro bolsillo, en el celular, podemos acceder al Google, que tiene más información que todas las bibliotecas que existieron en la historia de la humanidad, y eso está al alcance nuestro. La velocidad con que las máquinas procesan los datos es impresionante. La Summit de IBM puede hacer en un segundo cuatrillones de cálculos. Un ser humano necesitaría 6 billones de años para hacer los cálculos que esa máquina hace en un segundo. El 2007 se dio el gran salto. Nosotros habíamos publicado el 2005 con mi socio Santiago Nieto el libro Sexo, Mujer, Internet y Política con el Fondo de Cultura Económica en México. Y ahí veíamos ya que el Internet estaba cambiando los de los electores. El 2007 aparece en el iPhone, el YouTube, la nube, las redes sociales, Twitter, Facebook, y los teléfonos celulares se convierten progresivamente en nuestro psicólogo y en nuestro puente con la realidad. La revolución del conocimiento está muy vinculada a universidades. Realmente el gran eje de toda esta tercera revolución industrial es la Universidad de Stanford en California, donde he podido estar varias veces la última época, viendo cómo surge un nuevo mundo que es totalmente distinto del que vivimos hace 10 años. En China, está en la ciudad de Shenzhen, también la Universidad de Shenzhen como eje, la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Es una revolución que no se hace en fábricas, sino en universidades. Es una revolución que no se hace con fierros, se hace con conocimientos. Paralelamente, se consolidan las grandes empresas nuevas, Airbnb, Uber, Amazon, Mercado Libre. Las nuevas empresas que son los grandes ricos de la nueva etapa y que tienen algo en común. Airbnb es la red de hoteles más grande del mundo y no tiene ni un solo hotel. Uber, la red de taxis más grande del mundo que no tiene ni un coche. Amazon, la gran librería que empezó sin tener ningún libro. Son empresas virtuales vinculadas a esta nueva forma de ver el mundo. Ese gran cambio produce una alteración en las relaciones que mantenemos los seres humanos entre nosotros. Y centralmente lo que pasa es que nos comunicamos directamente. Antes, y esto es importante para la política, un ciudadano para saber qué hacía, qué pensaba, qué pasaba en la política, consultaba el hijo con el padre, el feligrés con el cura, el alumno con el maestro, la gente común con las gentes ilustradas. De pronto, la sociedad se hizo horizontal y ahora la gente se comunica directamente entre sí y crea mundos imaginarios que no pasan por la dirección de los partidos, de los intelectuales, de las universidades.
se conectan a través de una red que funciona con algoritmos. Y los algoritmos nos conectan siempre con semejantes. El algoritmo piensa, a ver, Jaime quiere esto, le gusta esto, consulta tal cosa, y me conecta con otros que piensan más o menos lo que yo pienso. Se crean así sociedades horizontales de personas que se encuentran con semejantes y creen que lo que es su mundo es el mundo. Por eso el crecimiento del fanatismo en todo lado, porque cada grupo de personas se conecta con otros parecidos y crean verdades parciales. Todo esto genera una sensación universal de que todos tenemos derecho a participar, a opinar. La red tiene un problema, y es que si es que yo no sé nada de economía y quiero opinar sobre el Fondo Monetario Internacional, agarro mi celular, entro a Google, leo cualquier página, a veces una página muy tonta, sobre qué es el Fondo Monetario Internacional, y ya soy un economista de categoría mundial que puede opinar sobre el tema. Todos tenemos derecho a participar y muchos opinamos tonterías porque nos basamos en una red cuya información no es veraz, cuya información puede tener cualquier tipo de sesgo. Pero sentimos que podemos opinar, nos conectamos con otros y se da este fenómeno de la viralización de los mensajes. Sucede que ahora los ciudadanos, ahora se perdió el límite entre el emisor y el receptor del mensaje político. El candidato o el presidente dice algo, el receptor, que antes era simplemente un ciudadano pasivo, recibe el mensaje, pero a diferencia de la sociedad que existía hasta hace pocos años, el receptor ahora es emisor del mensaje. No solo recibe, emite nuevos mensajes. Y más se conoce lo que dice el candidato o el presidente por lo que reproducen a su manera los receptores que por lo que dice el presidente. Los expertos en comunicación política, más que preocuparnos en lo que dice el candidato o el presidente, nos preocupamos en cómo el receptor del mensaje, el ciudadano común, va a comprender ese mensaje y sobre todo cómo lo va a reformular, porque la gente juega a reproducir un mensaje y se produce a nivel de millones de personas ese juego que hacíamos en las clases de psicología con el teléfono dañado, con alguien que decía en secreto un mensaje a quien estaba a su lado. Esto daba la vuelta por 20 personas que procesaban los mensajes y cuando volvían al emisor del mensaje la cosa era distinta. No, el pasar de voz en voz, de mente en mente, alteraba el mensaje. Eso que era pequeño con 20 personas ahora pasa con millones de personas. Entonces, el problema para quienes estudiamos el mensaje político, sea de los mandatarios o sea de los candidatos, es que tenemos que enfrentarnos a ciudadanos que quieren participar, quieren opinar, oyen el mensaje, seleccionan lo que les interesa y lo transforman. El mensaje que se viraliza es aquel que puede ser personalizado, remezclado, configurado por el lector. Y termina reproduciéndose lo que interesa o divierte a la gente común. ¿Qué significa eso? Que algunas cosas que hacíamos hace 10 años, publicar una página entera en el periódico más importante de nuestro país con una serie de ideas importantes, no tiene ningún efecto. Ya la psicología conductista norteamericana, que tanto ayuda para conocer los comportamientos concretos de la gente, nos dice que
los electores comunes actuales no están dispuestos a leer una página de periódico con ideas políticas. Los únicos que leen eso son los que ya tienen el voto totalmente decidido. Y normalmente los enemigos del que publica el documento, que leen para encontrar en qué metió la pata el candidato. Pero la gente común no. Una página de un periódico tiene cero importancia, cero posibilidades de mover votos. Como tienen muy poca posibilidad de mover votos, los programas políticos también. La gente no se interesa demasiado en eso. Repito, la gente reproduce lo que le interesa, lo que le divierte. Y si no logramos que nuestra comunicación sea interesante, sea distinta, llame la atención, no hay posibilidad de que lleguemos a los electores. La gente simplemente no se interesa. En la campaña para la reelección del presidente Trump, él hizo en Tulsa este acto de lanzamiento en un banco que tenía 36,000 butacas para gentes que asistan a su discurso. Una abuela que estaba en una red en ese entonces desconocida, TikTok, decidió hacer un juego. Y es importante el ejemplo porque si ella, como decía después de una conferencia, en una entrevista con un académico del MIT, si ella hacía un manifiesto contra Trump, ningún pibe de esa red la habría leído. Estaba integrada más bien por jovencitos dedicados al rock coreano. Ella dijo, si mando un manifiesto contra Trump, nadie me va a hacer caso. Pero ¿qué tal si hacemos un juego? E invito a los jóvenes a que hagan reservas para asistir al acto de Trump con la intención de dejar vacías las butacas. Y cuando imprimen su ticket, pueden bailar una canción, La Lambada. Puso a funcionar este juego y 1.600.000 jóvenes hicieron reservas para el acto de Trump y vaciaron el acto de Trump. Trump se entusiasmó. Fíjense lo importante que es esto. Contando con los servicios de inteligencia de la Casa Blanca, no se dio cuenta de lo que pasaba. Pensó que iba 1,5 millones de gentes, hizo un escenario para hablar a la multitud en un parque que estaba fuera del banco, y el día del día la broma resultó, no fue nadie, y quedó el acto de Trump colgado. Estos son los ejemplos más contundentes de este tipo de cosa, semejante a la campaña en la segunda vuelta que hicimos con Santiago Nieto en Ecuador, que fue una campaña que consistió solamente en chistes y bromas. No consistió en nada más que eso. Hay ahí una polémica. Clay Shirky ha escrito un par de libros importantes. Aquí viene todo el mundo, el poder de organizarse y organizaciones, estudiando el tema, diciendo, bueno, ¿por qué votan las gentes? ¿Por qué se mueven las gentes? ¿Qué hacen en las campañas? Y diciendo, es lo más superficial y divertido lo que hace que se movilicen los electores. A esto, esto produjo una polémica importante con Gladwell, un intelectual que tiene varios libros muy importantes y que publicó un texto refutando a Shirky que se llama La revolución no puede ser tuiteada. Se publicó en The New Yorker. Lo que dice Gladwell es, no podemos hacer la política con idioteces, con pibes que bailan la lambada jugando. Porque además de la investigación que hace Shirky, lo que encuentra es que los chicos estos no eran demócratas, tampoco les caía bien Biden, no tenían ninguna intención política, lo hicieron por jugar y porque les caía mal Trump, que es un tipo, según su visión, misógeno, anti-gay, etc. Era un tipo pesado, pero no estaban militando en política. Gladwell dice, entonces estamos prostituyendo la política, estamos haciendo una política de idiotas. Shirky dice,
ambos son académicos de gran talla. No sé si sean idiotas, pero la verdad es que se puede perder las elecciones o ganar haciendo esto. Y a mí, si es que alguien puede ganar la presidencia de los Estados Unidos usando estas herramientas, me interesa comprenderlas, más allá de que como académico me fastidie que el mundo se haya vuelto tan superficial. Pero, ¿qué pasa? Somos criaturas sociales. Vivimos en grupos, y este es el gran aporte de Alex Penland del MIT en su libro Física Social, cómo las redes pueden hacernos más inteligentes. Vivimos en grupos, somos sociales. Queremos agradar a los grupos en los que vivimos y no enfrentarnos a ellos. Las relaciones personales pesan mucho. Entonces, cuando yo mando un mensaje de la campaña de Macri desde la Recoleta a los barrios más pobres del conurbano, el joven que recibe el mensaje no lo va a leer, no lo va a recibir, si es que supone que eso le pone en conflicto con su entorno. Su entorno que es virtual y físico, son sus amigos, su banda de rock, su familia. Hay que pensar siempre cuando mandamos un mensaje que estamos mandando el mensaje a una persona que está inserta en un grupo de personas a las que quiere agradar. Y por eso el mejor mensajero es el conocido de esa persona. Si a mí me manda un mensaje en la campaña alguien a quien no conozco, o peor, si me doy cuenta de que son esos mensajes en serie que mandan las campañas de todo el mundo, nunca lo leo, lo boto a la basura. Si llega un mensaje de una persona que conozco, que estimo, voy a abrir el mensaje. El mensajero bueno es el conocido. Y por eso Penland estudia de que los mensajes se pueden hacer virales cuando muchos los difunden entre sus contactos. Él descree de los influencers, de la gran calidad del mensaje, dice, lo importante es armar una red de pequeñas redes en que cada uno manda a sus conocidos, amigos y parientes el mensaje, reinterpretándolo y haciéndolo. En definitiva, para hacer una campaña buena hay que tener una campaña que integre a los que hacen la campaña de manera activa, no simplemente que se les pida repetir el mensaje. La política tiene que hacerse desde los ojos de la gente. Como decía, nos importa lo que comprende el receptor más que lo que dice el emisor. Y lo que comprende el receptor para saber cómo lo va a reformular y cómo lo va a difundir, porque él va a ser más oído. El conjunto de receptores van a ser más oídos que quien emite el mensaje. Por eso también el mensaje no debe explicar. Quienes nos formamos en la antigua política, y yo soy un buen ejemplar de eso, yo estudié filosofía escolástica, derecho, historia, sociología. Queremos explicar. Amo la lógica, que es lo que más me sirvió en la vida, que aprendí en la Facultad de Filosofía de los Jesuitas. La lógica es la que me orienta. Pero si trato de explicarles a los electores por qué deben votar por mi candidato, la regué. No sirve para nada. En la campaña hay que comunicar actitudes, sensaciones, no conceptos. Hay que aprender a usar muchos elementos más allá de las meras palabras. Elementos como los contextos, los sonidos, los silencios, las imágenes, comunican mucho más que las propias palabras. Cuando usted envía un mensaje, en una entrevista, en un debate, en un spot de propaganda, tome en cuenta que lo que dice nunca llega a ser ni siquiera el 20% de lo que comunica. Las palabras constituyen, según los autores, el 12%, el 15%, tal vez del 20%. El 80% de lo que usted comunica tiene que ver con el cómo comunica.
Y entonces, lo que usted dice, el mismo texto que pronuncia en un contexto, comunica otra cosa en otro contexto. Usted ofrece que va a dar trabajo. Yo seré el presidente del trabajo. Si lo hace en un contexto que es rico, el televidente entiende que usted quiere dar trabajo a los ricos. Si lo hace en una barriada pobre, entiende que se está preocupando por los pobres. El contexto pone el contenido de las palabras. Y no son solo palabras, también son sonidos, música, silencios, imágenes. Los seres humanos nos comunicamos a través de una red compleja de elementos que no tiene que ver solamente con los textos. Hay que tomar en cuenta además que todo eso está inmerso en un mar de mensajes. Todos votan, todos opinan y cuando utilizando los métodos de Alex Pentland de la física social, nos metemos en las redes para ver qué es lo que la gente averigua en las redes, qué es lo que la gente busca en Google, en todas las redes, nos topamos con que la política normalmente no llega a ser ni un 10%. El 90% de lo que buscan son otras cosas. Google ha hecho varias investigaciones de la última época sobre qué es lo que hacen los ciudadanos cuando ingresan a Google en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Brasil. Lo curioso es que lo que más buscan son juegos. La gente juega, le gusta jugar. La política en Argentina, que es un país al que le estudio más detenidamente, la política interesa a un 4 a 5% a lo mucho de ciudadanos. El 95% no se interesa en la política. Ahora, yo como experto en comunicación política pretendo ganar elecciones. Pretendo que vean lo que digo. Pretenden que atiendan el mensaje de mi candidato. Y curiosamente lo logro cuando me meto en ese otro 95% de temas que no son políticos y desde ahí aludo a la política. Porque si me meto a uno de esos sitios a hacer política explícita, provoco resistencia. Ha avanzado mucho la robótica, ha avanzado mucho la inteligencia artificial. Si un candidato expone un plan racional, va a perder las elecciones frente a cualquier robot. Los robots son mucho más buenos para procesar textos, para procesar ideas que nosotros. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? No somos hojas de Excel, somos seres vivos. Como dice un libro que prologué en esta semana, necesitamos poner nuestras emociones al servicio de la utopía. Un candidato que no se emociona no puede emocionar a los demás. Un candidato que no tiene sentimientos es difícil que mueva a electores que están buscando sentimientos y no simplemente ideas. Algo que varios autores han analizado es el tema del humor. La risa es la aliada del poder inteligente que sonríe y no amenaza. Tenemos que construir una sociedad sonriendo y mirándole a los ojos al elector, no dando un discurso serio, solemne, desde un podio y viéndoles hacia abajo. Esto que parece elemental no lo es. Es difícil que la mayoría de políticos se den cuenta de que ante todo es necesario que sean buenas personas. Está bien que sean inteligentes, está bien que sean preparados, está bien que escriban constituciones como algún presidente que tenemos cerca, pero si con eso aburren a la gente, terminan derrumbándose como imagen. La gente quiere políticos que se emocionen y así puedan emocionarles a ellos también. La política negativa de la gente, hay una reacción general de la gente contra el establecimiento, ha abierto la puerta a líderes outsiders que están fuera de la política tradicional.
son líderes religiosos, empresarios, cómicos, deportistas, o simplemente tipos loquitos que ocupan los primeros lugares en las elecciones de varios países. ¿Significa eso que quienes quieren hacer una política seria, una política de fondo, no tienen espacio? No. Significa que quienes quieren hacer una política seria deben aprender a no tomarse tan en serio a sí mismos. Deben aprender a reírse, deben aprender a compartir con la gente sentimientos y así enfrentar a nuevos caudillos. Tomando en cuenta otro elemento que es muy importante, y es que la gente en general no está votando apoyando la tesis de nadie. Apoyó al candidato Boric en Chile cuando enfrentaba al status quo, a lo que sentían ellos que era el establecimiento. Y algunos analistas dijeron, Chile viró a la izquierda. Listo. Es parte de la gran oleada roja que está en América Latina. Y esa oleada roja no existe. En cada país hay distintos giros por los cuales la gente se enoja con ciertos políticos y vota por alguien que parece alternativo. Fijémonos cómo tan pronto, después de ratificar su triunfo con una constituyente que le fue favorable, los chilenos se fueron al otro extremo. Ahora dicen, los chilenos ahora son de extrema derecha. Votan por Kast, votan por el pinochetismo. Y no eran de izquierda ni son de derecha. La gente está votando para rechazar políticos, para rechazar a lo que ven como el establecimiento, y la izquierda también se convierte en establecimiento en determinadas coyunturas. Descifrar cómo la gente está sintiendo la realidad y cómo comunicarse con ella es el gran desafío que pues están haciendo varios autores, como los que ya mencioné. Menciono, para terminar, el libro de Anthony Gutiérrez Rubí, Gestionar las emociones, que es excelente. 2 libros míos, escritos en conjunto con Santiago Nieto, Política en el siglo XXI, está malcito, y La nueva sociedad. Y un podcast, Proyecto 77, en que Marcos Peña, quien fue jefe de gabinete de Macri, pero está dedicado a lo académico desde hace un buen rato, ha producido papers excelentes que se han discutido en Washington, está explorando algo curiosísimo, cómo se dan los nuevos liderazgos. Está conversando y discutiendo con personas que en todo el continente fueron líderes jóvenes que de alguna manera salieron de la política. Pero aquí lo que hay es una enorme tarea en la que los académicos tenemos mucho que aportar, mucho que ayudar, pensando con mente abierta, porque el mundo se alteró nuestra mente, se alteró nuestra relación con los objetos, y la democracia representativa vive una crisis universal. Tenemos que pensar, y universidades como esta tienen que unirse a la gran tarea de repensar la política representativa para que funcione mejor. Por ahí terminaría mi exposición. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias por tus reflexiones. Yo pensaba mientras te escuchaba, si todos estos diagnósticos que tú nos haces, que representa también lo que hoy día está pasando en la política en el mundo, si tiene vuelta atrás, si va a cambiar. A veces, muchas de las cosas que tú decías probablemente lo ves en tus asesorías como al armar estrategias políticas. Lo que yo te quería un poco preguntar es, ¿qué ocurre? Todos estos consejos de especial empatía que nos graficabas son muy buenos consejos aparentemente para ganar la elección. Lo que ha ocurrido, lo que hemos visto, es que de esa forma se gana la elección y a los pocos meses parecen no ser suficientes para gobernar bien y para mantener el apoyo de quienes te votaron. Entonces la pregunta va un poco a eso. De alguna forma ves que toda esta nueva política tan líquida que va cambiando, como nos decía Bauman, donde la gente no adhiere a ideas estables, sino que a sentimientos más volátiles, ¿sirven para gobernar?
parte de lo que uno ve en los gobiernos desde Chile, lo que ocurrió en Perú, lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en Ecuador, donde se elige con determinada votación y pierden la popularidad rápidamente. Es un poco eso de que estas técnicas que hemos dicho aquí, que son muy eficaces para ganar en un momento determinado una elección, no son suficientes para gobernar. Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo hacemos? Porque la gente tarde o temprano se va a dar cuenta de que, mire, todo esto no me convence, porque lo que verdaderamente está en juego es ganar la elección o que después gobierne como yo espero que lo haga. ¿Cómo lo ves? Esto no tiene vuelta atrás porque está surgiendo una nueva especie. Somos distintos de los seres humanos antiguos. No hay cómo volver atrás. Lo que hay es que inventar nuevas fórmulas para comunicarnos y quién sabe qué haya que inventar para que la política funcione. Se ha desarrollado mucho el tema para enfrentar los procesos electorales. Y realmente cuando se arma una campaña tomando en cuenta estos elementos en serio, yo diría que es casi imparable. A la vieja política se le gana en situaciones absurdas. La segunda vuelta electoral de Lasso en Ecuador fue insólita. Terminó la primera vuelta con 19 frente a 33 del candidato correísta y en 6 semanas pasó a 52. Mauricio Macri es el único presidente no radical y no peronista que se ha elegido en Argentina en un siglo. En un siglo. Además, el único presidente no peronista que terminó su periodo en un siglo. O sea, son cosas raras. Francisco Narváez le ganó a una lista descomunal como Kirchner, Scioli, Massa, las elecciones en el 19 usando este mismo método. Para ganar las elecciones esto es imparable. Para gobernar, debería funcionar el mismo método, pero tiene dos problemas. El uno, el hubris de los candidatos y de los líderes. Cuando un candidato, es mi experiencia en varios países, cuando un candidato se encuentra en aprietos y siente que no puede ganar, es muy disciplinado, agarra la metodología, y es una metodología incómoda porque aunque tenga ganas de insultarle al obispo, el asesor dice, no, al obispo no, cálmate, hay que reprimir sus entusiasmos. Y se aguanta porque quiere ganar. Cuando llega al poder, y eso pasa casi siempre, yo te diría que he tratado con muchos presidentes, he asesorado a algunos que ganaron. Al llegar a la presidencia se da una mutación entre las banderas, las escoltas y los entornos que le adulan al presidente. Todo presidente termina concluyendo a los 6 meses que es Dios. El libro de David Owen, el ex canciller del Reino Unido, que se llama En la enfermedad y en el poder, describe este tema maravillosamente. Owen fue un gran psicólogo y él desarrolla el tema del síndrome de Hubris. Hubris en griego es endiosamiento, desmesura exactamente. Cuando ya están en el poder o cuando ganan, normalmente tienen dificultad para emplear el método. Y por otro, la verdad es que se está desarrollando esta cosa y no... en campañas electorales está muy desarrollado el tema ya en concreto, en cómo hacerlo. En gobierno menos, porque la circunstancia es distinta, pero la gente sigue haciendo lo mismo. Cuando alguien es presidente, igual la gente se volvió horizontal, igual se comunican entre ellos, igual no sigue el mensaje del presidente como no sigue el del candidato. La gente que cambió, cambió definitivamente. Y tenemos que seguir elaborando el cómo trabajar desde la perspectiva de un gobierno. Y este clima de polarización que vemos hoy día en la política, que tiene mucho que ver con la forma como nos comunicamos. Yo siempre pongo este ejemplo.
cuando alguien da una buena opinión en las redes sociales, tus fans, quienes están de acuerdo contigo, sencillamente te ponen un me gusta. Sin embargo, tus detractores se dan todo el tiempo de escribirte 5 párrafos con insultos. ¿Por qué esto que nos damos más tiempo para contradecir, para insultar, para agredir, que sencillamente para apoyar una idea? Bueno, esto crea un clima de polarización que por supuesto no es bueno para la democracia. Entonces uno dice, ya, ¿cómo rompemos esto? ¿Cómo volvemos a traer un sello de moderación, de diálogo, de juntar los dos polos en el debate? Y a veces yo leía unas columnas tuyas hace muy poco, la falta de épica que existe hoy día en la moderación. Si alguien te preguntara a ti, mire, yo quiero ser el candidato moderado para este país, para esta sociedad, ¿cómo le pongo épica a esa moderación para que sea atractivo y no sea algo más bien sin sabor a nada? Eso es perfectamente posible y lo hacemos siempre. Esa es nuestra especialidad, digamos. El candidato extremista llama la atención y si no hay una oferta sensata, gana. Desventuradamente como están las cosas, mientras más disparatado, más fácilmente gana. Sin prejuicios, pero yo creo que cuando vemos la política paraguaya y lo que ocurrió con Paraguay-Cuba, es una persona que tiene un extremismo psicopático. Él mismo dice que es esquizofrénico y que se medica a veces. Las cosas que ha hecho son absolutamente estrafalarias y la verdad es que aunque ganó el nuevo presidente paraguayo con el Partido Colorado, Payo, como le llaman a este personaje, es un personaje que está conmoviendo a Paraguay. Boric es una persona que no se parecía a los políticos tradicionales chilenos y por eso terminó ganando. De Castillo ni hablemos. Era alguien, el outsider total, que fue presidente y duró muy poco. Guillermo Lasso se presentó como un outsider total también en la segunda vuelta. La segunda vuelta, por decisión estratégica, no le apoyó ningún partido, ningún alcalde, ningún diputado, ni nadie importante. Porque en los estudios que hacemos, el apoyo de alguien importante termina quitándole votos. En Colombia, Hernández pudo ganar la presidencia si es que los conservadores y liberales no le apoyaron. Yo tenía buena relación con el presidente colombiano, con otros líderes, que estaban felices de que Hernández asome para la segunda vuelta pensando que podía ganarle a Petro. Hablé, ¿qué hacemos para ayudarle? Le dije, desaparezcan. Si le apoyan, le hunden. Le apoyaron y hundieron. Porque la gente votó por Petro porque estaba en contra de los conservadores y los liberales. Votó por Castillo porque estaba en contra de los políticos tradicionales que venían de Acción Popular, de APRA o de donde sea. Digamos que en Chile terminan encabezando las elecciones Boric, Kast y Franco Parisi, y los grandes partidos, tanto la concertación como la derecha, que gobernaron Chile durante una gran época, terminan golpeados. Pero es lo que pasa en todo lado. La presencia enorme de Bolsonaro en Chile, a pesar de la enorme imagen de Lula y de que Lula consiguió para la segunda vuelta el apoyo de todos los partidos brasileños, fue casi un empate. Hay esta tendencia a ir en contra del establecimiento, y el establecimiento puede ser de izquierda o de derecha, no importa, porque la izquierda también está en el establecimiento. ¿Y esto, tú crees que no se rompe con los partidos políticos tradicionales? ¿Cuál es el llamado, cuál es la sugerencia, si en pocas palabras, que tú le harías a un partido político tradicional? Porque evidentemente que no están llamados a desaparecer, tienen un rol importante en la democracia. ¿Qué hacemos para fortalecer y recuperar el prestigio de la política tradicional en el sentido más bien no antiguo, sino que aquella política donde los partidos eran protagonistas? Mira, yo no estoy seguro de que no estén por desaparecer. He trabajado mucho en México, desde el año 2000 estuve instalado allá, y en México es el país más institucional que hay en América Latina.
como le decía alguna vez a un expresidente Salinas de Gortari, que tu país es tan institucional que ustedes tienen un partido revolucionario institucional. O sea, más loco que eso, imposible. Pero son la institución. Parecía que el PRI era eterno. O sea, no solo ganaba la presidencia, pero también todas las gobernaciones, de alcaldías, el Senado, los diputados, era eterno. Y que el PAN era su contradictor. Cuando volvió el PRI con Peña Nieto, se reconfirmó eso, el PRI va a ser eterno. En estudios que estamos haciendo ahora en México, es seguro que se murieron el PRI y el PAN. O sea, en encuestas de estas semanas, hay más de un 80% de mexicanos dice que jamás votaría por el PRI. El PRI colapsó. Y el PAN también. La sucesión de López Obrador se juega ahorita entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que son ambos de Morena. Entonces, si uno de los partidos más notables de América Latina, que gobernó 70 años como el PRI, ha desaparecido, está desapareciendo, puede pasar eso, como pasó también con el APRA, que fue uno de los partidos más organizados. Cuando yo era pibito, yo siempre he estado viajando y metiéndome en política para conocer. Estuve en una marcha por el aniversario del APRA, que era el cumpleaños de Víctor Raúl. Conocí APRA. Bueno, impresionante. No había pueblo de Perú en donde no haya lo que llamaban la casa del pueblo, del APRA. Y el APRA ha desaparecido. Yo creo que en Chile, Uruguay y Paraguay son países que han tenido sistemas de partidos muy sólidos. En Chile es posible que un partido se reinvente, pero tiene que reinventarse. Reinventarse a partir de los sentimientos. Reinventarse a partir de comprender con gran amplitud qué es lo que están sintiendo, no digo pensando, lo que están sintiendo los chilenos. Que es algo que, fíjate, que creo que lo hizo Boric en su momento cuando fue candidato y después se olvidó. Él fue representante de un estallido, el que se produjo como el metro y esta agitación general. Él la expresó, pero cuando llegó a la presidencia no expresó más esa rebelión que fue integrada por una serie de grupos distintos que repiensan la sociedad. Y yo creo que un partido, desde su ideología, obviamente no todos son iguales, tiene que tomar en cuenta que existe un Chile que se expresa y que no logra identificarse ni con la izquierda de Boric y de pronto no lo hace con la nueva tendencia que lidera Kast, pero en definitiva necesitamos dialogar para hacer política ahora. Antes yo estudié en Argentina en la universidad y vine, me pareció genial el peronismo, me metí en la juventud peronista y lo que decía el general Perón era lo que decía Dios. ¿A quién se ocurría mandarle una carta diciendo: Juan, no estoy de acuerdo con lo que dices? Te fusilaron, no había cómo. General, mi general, ¿cuánto valés? Qué grande sos, es lo que cantábamos. Ahora, todo ciudadano cree que puede mandarle una carta a Cristina, a Macri o al pobre Alberto, al que además le tratan como un perro. No, Macri, ¿cómo se te ocurre esto? Me parece muy mal. Yo vivo en una avenida importante de acá, en Alvear, y compro mis periódicos y mis revistas de un kiosco en la esquina del barrio Alvear y Callao. Un día el revistero me quedó viendo, me dijo: oye, vos sos Durán Barba, ¿no? Sí. Ah, Macri no tiene idea de lo que está haciendo. Yo te voy a hacer unos apuntes para que le digas qué es lo que tiene que hacer. Bueno, le dije. Y el revistero desde entonces cada semana me daba una libretita. Macri ha hecho mal esto, debería ser tal cosa. Vos estás equivocado en tu columna, deberías meter tal otra cosa. Es la sociedad actual. Así es la sociedad actual. Es una sociedad horizontal en la que la gente se expresa, a veces dice enormes tonterías. O sea,
Cuando tú en esta sociedad del Internet crees que la Tierra es plana, los algoritmos te conectan con otros que creen lo mismo y termina formándose una asociación mundial de terraplanistas. Antes no había cómo, porque no podías encontrarte con otro loco fácilmente. Ahora se ha convertido en una sociedad que está en ebullición siempre, produciendo cosas siempre, y los partidos deben tener la habilidad y la modestia para oír a la gente. Está bien, Jaime, no, se nos acaba el tiempo y no quiero que tú no nos cuentes tu visión de lo que viene en nuestro país hermano, en Argentina, año fuertemente electoral. Muchas de las cosas que hemos conversado hoy día se están reproduciendo en Argentina. Tenemos un candidato que de alguna forma es de la derecha no tradicional, que es Javier Milei, que en algunas encuestas crece. He visto varias columnas tuyas referidas a ese fenómeno. Y tenemos, bueno, lo que se ve cada vez que hay elecciones, tanto en el peronismo como en la centroderecha, disputas internas, todavía no está claro quiénes son los candidatos a las primarias. ¿Crees tú que este fenómeno de polarización que hemos estado hablando hoy día se va a manifestar en las urnas en Argentina? ¿Pudiese haber un cambio de lo que es las tendencias normales de elección o comunes dentro de Argentina? Mi impresión es la de que la gente con la que tengo más afinidad, que es la centroderecha, tuvo un análisis muy equivocado hace unos meses. Pensaron que ya habían ganado, que ya había que organizar el gobierno. Yo les dije siempre, esto no está ganado. Las elecciones en América Latina no se ganan con un año de anticipación. Si nos referimos a Chile, un año antes de las elecciones parecía que Juárez y Lavín eran los candidatos que irían a la segunda vuelta. Y ninguno fue ni siquiera candidato. En Perú nadie pensó que Castillo iba a... La última encuesta que nosotros aplicamos en Perú fue un mes y medio antes de las elecciones. Castillo tenía 3%, no 13%, 3%. No había ninguna posibilidad de que él sea. Se hablaba de si alguien de Acción Popular. Es impredecible, porque una cosa que es una constante es que la gente cambia de actitud muy rápidamente. Siempre pensé que era precipitada la idea de mis amigos de pensar que ya había ganado la oposición argentina. Que el gobierno peronista actual ha fracasado contundentemente es así. No lo digo yo por un prejuicio ideológico, pero estamos con 120% de inflación anual. Este es un récord que no hay en el mundo. La inflación mensual del próximo mes va a tener 2 dígitos, mensual. La pobreza ha subido de una manera descomunal. Todos los indicadores están estallados. ¿Por eso va a ganar la oposición? No, no creo. Argentina, tú has vivido acá y conoces el país. Es un país bastante peculiar también, muy distinto a Chile, muy distinto a Uruguay, muy distinto a Ecuador. Cuando yo llegué a estudiar en Argentina en el año 72, teníamos el peso moneda nacional como moneda. Ahora, cuando haces cuenta, han quitado 15 ceros del billete, 15 ceros. O sea, estamos acostumbrados a eso. Cuando yo era estudiante universitario, vino el Rodrigazo. Y de alguna manera los argentinos están habituados a, viene la gran inflación, no se mantienen los precios de la mañana a la tarde, pero yo hago algún truco para mantenerme. Son personas habituadas a la crisis. Culturalmente Argentina es un país anómico, que respeta poco las normas y todos, desde el Papa hasta los tipos más pobres, ven algún truquito para nadar en una sociedad que siempre está agitada. Entonces, esta crisis del kirchnerismo es gravísima, pero se produce en un país acostumbrado a vivir en crisis. Yo creo que la posibilidad de que la oposición, si no logra, y me he reunido con varios de los dirigentes, si no logra tener imaginación y originalidad e interesar a la gente, está en problemas. El PRO fue el cambio en su momento.
desde el 2005 hasta el 2015 se construyó una alternativa frente al kirchnerismo. Pero ahora la bandera del cambio se la llevó Milei. Él es el cambio. También han pasado ya casi 20 años. Y los que éramos jóvenes, entusiastas e imaginativos, ya no estamos tan jóvenes. Cuando yo veo una reunión de Mauricio con María Eugenia, con Horacio, eso hace 20 años era la reunión de gente nueva, novedosa, que nunca había sido nada, que traía el cambio. Ahora ya han sido gobernadores, han sido presidentes, han sido alcaldes, y 20 años actuales son como un siglo de hace un siglo, el siglo XX. 20 años es todo. Hace 20 años no había internet, el celular no se había tomado nuestra vida. Ni yo cuando hice mi tesis doctoral le escribí a una máquina de escribir Remington con papel carbón. Ahora no podía escribir mis artículos y mis libros si no tuviese mi computadora. El mundo cambió totalmente y no nos hemos renovado en la oposición. Eso es real. Lo he dicho yo por escrito, lo he dicho oralmente a los líderes. El peronismo es un fenómeno muy especial. El peronismo tiene que ver con la cultura argentina. Cuando vine a estudiar acá aprendí a jugar truco. Y el truco expresa la cultura argentina. Es un juego en el cual todos hacemos trampas porque es un juego para hacer trampa. O sea, tú le pasas a tu compañero la carta y haces así, eso significa que tienes de las espadas. Y todos estamos haciendo trampa en el truco porque es un juego para eso. Y es un poco la cultura argentina, es una cultura anómica, en que está en negro todo el mundo, es complicado. El peronismo es una expresión de esa cultura. Creo que han exagerado esta vez, han llevado al país a una crisis económica absolutamente loca, pero no es demasiado raro. Y luego tienen una organización enorme. Yo no creo que los sindicatos argentinos son lo mejor para este país. Son algo mafioso, terrible. Pero no hay que olvidarse que esos dirigentes sindicales son elegidos por los obreros. A mí no me gusta, pero están elegidos por los obreros. ¿Qué hace un gobierno nuevo? Viene y les interviene y les coge preso a los dirigentes sindicales. Se incendia el país. ¿Y qué hacemos con los miles de planeros, millones de planeros, de ñoquis? Ñoquis son personas que trabajan en el Estado sin merecerlo. El país es demasiado complejo. Y el peronismo es la gran malla de contención de toda esa anomia. Por eso tienen votación y van a tener votación. O sea, tú no te explicas por qué La Matanza, que ha estado gobernado por los peronistas 30 años seguidos, 40 años seguidos, y está en la mayor de las miserias, sigue votando masivamente al peronismo. Ahí hay fenómenos que hay que comprender de manera distinta. Yo no creo que el peronismo está destruido. ¿Podría ganar? Sí, si el mensaje de los de la oposición es un mensaje de que vamos a hacer el ajuste y vamos a poner en orden la economía. Cuando la gente pobre oye que el partido de los ricos va a poner en orden a la economía, dice, me van a jorobar. Eso no es para mí. Está Milei, que tiene su posibilidad. Él es el cambio ahorita. Si uno analiza en realidad sus tesis, es difícil. Si la gente escuchara lo que dice, no tendría votos. Él propone privatizar la educación, privatizar la salud, derogar la ley que legalizó el aborto. Una serie de cosas que tienen popularidad más allá de cualquier otra cosa. Pero la gente no le oye a Milei. Hemos hecho un par de estudios y hemos encontrado a la gente que dice que va a votar a Milei y le hemos preguntado por las tesis que defiende Milei. La mayoría de quienes votan por Milei están en contra de lo que Milei defiende. Están en contra de sus tesis. Excepto la dolarización, que sí es una tesis muy fácil de vender. Esto se vendió en el Ecuador y la gente dice, entre votar, ganar en pesos, en dólares, los dólares. Pero no es Milei alguien que expresa una ideología. Milei es una persona que con su lenguaje corporal, con sus gritos,
con su violencia, expresa que está en contra de todos, y eso cae bien a mucha gente que está en contra de todos. Entonces, creo que la elección tiene pronóstico reservado. Ojalá el centro derecha tenga la sensatez de renovarse, pero si no, las cosas son muy complicadas. Bueno, da para largo, Jaime, muchas gracias. La verdad queremos agradecerte mucho por este rato que has compartido con nosotros. Quiero reiterar, Jaime Durán Barba es un verdadero estratega de la política. Ha hecho duplicar votaciones en candidatos que nadie da un peso por ellos, ha hecho ganar candidatos. Y bueno, y respecto de los fenómenos de esta política pendular que muchas veces comentamos acá en Chile, muchas de estas cosas las hemos ido comentando con Jaime antes de que ocurrieran. Nuestro gran foco a través de este panel Voces de la Democracia es cómo fortalecemos finalmente nuestro sistema democrático, cómo hacemos que la democracia sea más estable en nuestros países. Y la esencia de la democracia es dialogar, llegar a acuerdos, gobernar, ceder en algunos puntos de vista, aun cuando eso parece menos sexy hoy día para ganar elecciones. Por eso hay que conocer bien la realidad, escuchar lo que tú nos dices, que la moderación sí puede ser un estilo político en la medida que se presente, no renuncie a usar los canales de la política contemporánea. También es un mensaje esperanzador. Yo quiero agradecerte, Jaime, por tu tiempo, agradecerle a la universidad y bueno, esperamos tenerte también en forma presencial en Chile lo antes posible. Muchas gracias, Nicolás, muy bondadoso por tus conceptos y para mí es un gusto colaborar. Tengo tus mismos ideales. Yo lo que quisiera es que la política se consolide, la democracia se consolide y hacer algo que es difícil, pero hay que lograrlo. Encontrar medios para que los partidos serios puedan tomar nuevos bríos, porque lo que vemos ya en la práctica es que cuando se improvisan, estos outsiders normalmente nos llevan al hecatombe. Si no, veamos lo que pasó con Castillo en Perú, que creo que es un gran ejemplo de la improvisación. Bueno, Gracias. muchas gracias, Jaime. Un saludo a todos y será hasta una próxima oportunidad.